Bienvenidos, mi nombre es Ernesto Bascopé, soy de formación politólogo, experto en gestión pública y hoy quiero presentarles el primer módulo del diplomado en gestión pública, que trata específicamente de los aspectos históricos de la administración pública. En este módulo vamos a estudiar lo que tiene que ver con la evolución de la concepción del Estado, vamos a hablar del Estado liberal y del Estado de bienestar como dos polos en la construcción o en la comprensión de lo que es el Estado, y finalmente vamos a hacer una pequeña referencia a lo que se entiende por crisis del Estado. La primera pregunta que quisiera que se hagan tiene que ver con quién decide en una sociedad, quién detenta el poder, con qué límites y legitimidad. Es una pregunta esencial para entender qué hace el Estado y cuál es el rol que éste juega en una sociedad dada. Me interesaría que reflexionen en cuanto a la gran diversidad de arreglos institucionales al respecto. ¿Quién detenta el poder? Tenemos un país como Corea del Norte, donde una sola persona posee todo el poder y es absoluto, y el otro extremo, Suiza, un país donde el poder se difumina, se difunde entre varias personas, ¿no? De igual manera, ¿qué frenos se pone a este poder, a esta capacidad de decidir sobre los otros? Eso también nos determinará otra serie de estados, otro tipo de arreglos institucionales. Ahí hablamos de, por ejemplo, el federalismo, hablamos de la división de poderes, hablamos de todas las instituciones que funcionan como contrapesos al poder. Otra pregunta que me interesaría que se planteen para más adelante tiene que ver con cómo se ejerce este poder. Vamos a responder a través de la administración y trataremos de reflexionar al respecto. ¿Cómo evoluciona esta concepción del Estado? Quisiera que se sitúen en la historia y piensen que desde hace 12.000 años los seres humanos viven una existencia sedentaria, una importante explosión tecnológica, por llamarlo así, demográfica, con toda una serie de implicaciones en nuestra vida. Como resultado, tenemos sociedades extremadamente complejas, ya hace varios milenios, y la necesidad de organizarnos de otra manera. La democracia primitiva, ¿no? La democracia de las pequeñas comunidades ya no es suficiente para responder a las necesidades de estas organizaciones sociales, de estas sociedades mucho más complejas. Entonces, ¿cómo responden los seres humanos a esta necesidad? Inicialmente, claramente, hablamos de basar su autoridad, basar la autoridad y el poder en criterios de orden religioso, por ejemplo. Pero de manera más general, más interesante para lo que nos ocupa en este momento, está la creación de los imperios, de la forma de organización imperio, que ha sido una de las más eficaces y duraderas a lo largo de la historia. Y ya desde entonces, desde las primeras civilizaciones, encontramos la presencia de burocracias, de aparatos burocráticos para controlar y ejercer el poder. Cuando hablamos de imperio, es una definición muy general, muy amplia, hablamos de entidades multiétnicas en las que un grupo, ¿no?, ejerce un amplio dominio sobre extensos territorios con una enorme diversidad de poblaciones. Puede parecer una cosa del pasado, pero, insisto, ha sido la forma de organización política más eficaz y más durable a lo largo de la historia. Cuando hablo de burocracia me refiero además a una estructura que debe su existencia también a la invención de una tecnología muy importante que es la escritura, básicamente. La escritura ha permitido la existencia de burocracias capaces de ejercer este poder, ¿no? Inicialmente en la forma imperio. Lo que sería interesante preguntarse en este momento, y es algo a lo que les invito a hacer, es cómo hemos pasado de estas formas imperiales. Basta que mencione algunos de los grandes imperios de la historia, el Imperio Romano, de este lado del mundo, el Imperio Azteca, el Imperio Inca. La cuestión es preguntarse cómo hemos pasado de esto, de esa forma de organización, a lo que tenemos ahora, es decir, un sistema internacional de estados que se asume son iguales entre sí y que funcionan más o menos de la misma manera. Aclarando además que no era la única forma posible, no era una evolución
histórica necesaria e ineluctable. Al contrario, hubiéramos podido transitar por un mundo gobernado por ciudades-estado, por ciudades, por ligas de ciudades, existen ejemplos históricos, o simplemente hubiéramos eventualmente oscilado entre organizaciones imperiales y anarquía, como también ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este sistema de estados-nación en el mundo moderno? Es posible que una de las explicaciones tenga que ver con una tensión permanente entre los diferentes agentes o actores del sistema internacional, ¿no? Tenemos, por un lado, la cooperación, por otro lado tenemos el conflicto, y estas dos fuerzas han modelado de alguna manera el mundo actual. Tenemos ejemplos de cooperación ya muy antiguos, hace prácticamente 30 siglos, las relaciones comerciales entre los imperios de la época, Egipto, Babilonia. Tenemos ejemplos muy duros del ejercicio violento del poder sobre los más débiles, el célebre diálogo de los Melios, que representan ejemplos de esta tensión permanente, ¿no? Conflicto, cooperación entre estados, entre naciones, entre imperios. De alguna manera, en esta tensión, en este conflicto permanente entre cooperar y agresión, conflicto, encontramos una lenta construcción ideológica en favor de la cooperación. Es decir, ya no se reconoce, o cada vez se reconoce menos, que el ejercicio de la fuerza es legítimo en relaciones internacionales, ¿no? Tenemos toda una serie de pensadores, como Francisco de Vitoria, como Hugo Grotius, que nos sugieren ya, desde el siglo XV, XVI, que la moral debe aplicarse a las relaciones internacionales. Elemento interesante, ya en la realidad, ya no en el mundo de las ideas, encontramos que luego de las sangrientas guerras de religión que han casi destruido Europa, se llega a un acuerdo, a un modus vivendi, es decir, cada estado conserva su religión, protestante o católica, y se respeta la soberanía de cada estado. Esto, de alguna manera, se traduce, se pone por escrito en la Paz de Westfalia, el Tratado de Westfalia, que crea esta ficción que todos aceptamos hoy como razonable, como verdadera, en sentido de que cada estado es soberano, es libre, es independiente, ¿no? Es claro que no es cierto en la realidad, los estados son muy diversos, su poder relativo es muy diferente, pero como ficción ha servido esto para constituir el sistema de estados que tenemos en la actualidad. Entonces, tenemos una explicación de orden histórico, es decir, las relaciones internacionales han modelado lo que conocemos hoy como Estado. Por otro lado, tenemos también una reflexión teórica sobre lo que es el Estado, sobre lo que debería ser, además, ¿no? Al respecto tenemos la definición clásica de Max Weber, que nos sugiere que un Estado está compuesto por una comunidad humana que reivindica con éxito el monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio, siendo este territorio otra de las características que definirían al Estado, ¿no? A esto le añadimos el concepto de soberanía, por supuesto. Sin embargo, hay críticas con respecto a esta concepción de Estado, ¿no? Concepción teórica, evidentemente. Al respecto, tenemos una aproximación un poco más interesante que les sugiero revisar y estudiar con más detenimiento, que ya nos habla de, ya no de un Estado monolítico, perfectamente homogéneo, sino más bien de un aparato estatal, ¿no? Compuesto por un conjunto relativamente unificado de instituciones y organizaciones socialmente integradas, ¿no? Socialmente normalizadas y estratégicamente selectivas. Aquí hablamos de una diversidad de actores, de instituciones que componen al Estado, y hablamos ya de una función que cumplirían estas instituciones, socialmente aceptada,
que consiste en definir e imponer decisiones colectivamente vinculantes. Ya no hablamos únicamente del ejercicio de la violencia legítima, sino de algo más complejo. Aquí entra además el aparato burocrático, ¿no es cierto? En el sentido de que de alguna manera hay que implementar estas decisiones colectivas, además, ¿no? Y está claro que hablamos además de procesos de negociación, procesos democráticos eventualmente, en el sentido de que ya no es un Estado que impone sus decisiones, sino una negociación que da como resultado decisiones colectivas que todos aceptamos, o que al menos aceptamos como vinculantes y que se implementan a través de la burocracia, ¿no? Dentro de esto que llamamos Estado, me permito proponerles dos concepciones, dos polos distintos, dos modelos de lo que podría entenderse como Estado a través de la historia. En el primer caso, quisiera hablarles del Estado liberal, ¿no? Del Estado que desconfía del poder, de un Estado dirigido a controlar el poder, a ponerle límites. En esta concepción de Estado tenemos un elemento esencial, muy importante, que son los derechos, ¿no? Aquí hablamos de los derechos clásicos de un Estado liberal: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, ¿no? Derechos que se encuentran en las reflexiones, en las declaraciones políticas de la Revolución Francesa, de la Revolución Americana, y que todavía sirven como fundamento de nuestros estados. Pero lo que me interesa acá es dejar en claro que estamos hablando de un modelo de Estado donde se trata de poner frenos al poder, porque se desconfía del poder. Y todo está pensado de tal manera que el Estado, ¿no?, todo este aparato burocrático, todo este monstruo con poder, no destruya, no elimine, no limite los derechos individuales, que se asumen imprescriptibles, inalienables, naturales de cada persona, cada individuo. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que fundamenta al Estado liberal. Es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en plena Revolución Francesa. Y aquí hablamos de derechos como la libertad, la igualdad, el hecho de que las distinciones sociales no puedan, que solo puedan basarse en el mérito, en la utilidad común. Estos elementos los encontramos en todas las constituciones de prácticamente la totalidad de los estados del mundo, ¿no? Hablamos de la libertad, el ejercicio de la libertad, el hecho de que solo la ley puede limitar esta libertad, el hecho de que todo individuo puede hacer lo que la ley no prohíba, son ideas que fundan el Estado liberal, y lo que me interesa es que tengan claro que de alguna manera es una estructura que limita el poder, tiene como objetivo limitar el poder y darle la mayor libertad posible a los individuos, en contraste con cualquier estado monárquico previo, donde efectivamente unos pocos deciden y unos pocos tienen toda la libertad posible, en tanto que la mayoría está restringida en sus derechos. De hecho, la idea misma de derechos universales e individuales no existe. Al otro extremo, por ponerlo de alguna manera, de esta concepción liberal del Estado, encontramos otra forma de ver al Estado. El Estado ya no es algo de lo que hay que desconfiar, no es un monstruo que puede limitar las libertades o oprimir a los ciudadanos, sino que se concibe al Estado como una entidad que puede favorecer el bienestar e incluso el ejercicio de la libertad de los ciudadanos. Entonces, hablamos de estado de bienestar, de un Estado que promueve, facilita el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A través de la intervención activa en la vida de los ciudadanos, la promoción del bienestar económico y social de su población.
Aquí de lo que se trata ya no solamente de evitar que la libertad individual sea limitada por el poder, sino que nos interesa en general, que ciertos principios se hagan realidad en la sociedad, como la igualdad de oportunidades, que la riqueza se distribuya de manera equitativa y justa, que la sociedad se haga cargo, sea responsable por los individuos, por los ciudadanos que no pueden sostenerse a sí mismos. Entonces, claramente vemos ya no una desconfianza hacia el Estado, sino la posibilidad de utilizar el Estado para fines sociales. Hablamos de 1870, unificación alemana, los primeros programas de protección social a gran escala promovidos por el legendario canciller Bismarck, que naturalmente no lo hace por bondad, sino para evitar una explosión social y para limitar las fricciones sociales y evitar que se traduzcan en protestas políticas, ¿no? A partir de entonces tenemos una infinidad de modelos y de instituciones dentro de lo que podría llamarse el estado de bienestar que van en ese sentido, ¿no? Protección, redistribución, justicia social. Naturalmente, como en todo, habrá sociedades, estados que van a privilegiar el mercado, es decir, es el mercado el que va a garantizar la redistribución y las oportunidades, y el Estado se encarga solamente de proteger a los casos extremos. Y por otro lado tenemos países que confían menos en el mercado y que van a activamente buscar la redistribución, ¿no?, a través de altos impuestos y regulaciones más o menos diversas en la economía. Al respecto tenemos una diversidad de ejemplos que vale la pena revisar. El sistema de salud en Estados Unidos, el sistema de food stamps, que tiene que ver con bonos, vouchers para alimentar a los más pobres, la idea de subvencionar la vivienda, los seguros de desempleo, transferencias por maternidad, etcétera, etcétera. Toda una serie de programas relativamente exitosos y que en términos de gasto público significan un elevado porcentaje del presupuesto de los países de Europa y de América del Norte. Dentro de esta discusión sobre el Estado nos quedaríamos cortos, faltaría una reflexión sobre lo que se entiende como crisis del Estado. Es decir, la entidad de Estado, esta estructura que ha servido más o menos bien en los últimos siglos, encuentra sus límites. Es decir, hay cosas a las que ya no puede responder. Y lo vemos, por ejemplo, desde un punto de vista interno, en la incapacidad de muchos estados para responder a serias crisis o problemas internos. En Europa, el desempleo masivo, el estancamiento del crecimiento económico, esencialmente en Europa por el momento, pero que lleva ya varias décadas, ya no es posible entonces financiar estos programas sociales, este estado de bienestar, esta promesa de redistribución e igualdad social. De alguna manera también tenemos una oposición ideológica al Estado y esencialmente al estado de bienestar a partir del neoliberalismo, es decir, se trata de reducir el trabajo del Estado y limitarlo a las mínimas funciones posibles, ¿no? Y de igual manera, en cuestiones sociales, hay toda una serie de instituciones que apoyaban a la construcción estatal que viven una crisis de legitimidad. La prensa, la democracia representativa, la academia, la burocracia, el aparato burocrático, ya no son suficientes. Y esto nos hace pensar en una serie de crisis internas que desafían la existencia del Estado. Desde el exterior, ¿qué factores nos permiten dudar o hablar de una crisis del Estado? La globalización, por ejemplo, la aparición de nuevos actores internacionales que tienen en algunos casos mucho más poder que pequeños estados o que estados de talla media. Hablamos de transnacionales, las GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, grandes empresas que tienen una capacidad financiera y un poder real mucho más grande y que pueden desafiar nuevamente
la soberanía estatal, el crimen organizado, el terrorismo internacional. De alguna manera esto pone bajo ataque la ficción que hasta ahora ha funcionado en cuanto a que los estados son soberanos, independientes y que toman sus propias decisiones, ¿no? Existen también problemas que solo pueden resolverse a una escala global: el medio ambiente, la seguridad, la gobernanza económica. Ahí nuevamente los estados parecen ya no ser suficientes. Ahí cabe preguntarse, ¿estamos efectivamente yendo hacia un fin de la historia? Esta estructura internacional basada en estados que asumimos como soberanos y autónomos, ¿será la última evolución posible o habrá algo más adelante? Podemos pensar en alternativas, un retorno de los imperios, bajo otra forma, pero nuevamente grandes poderes que deciden sobre la vida de grandes áreas del planeta. Volveremos a una época de anarquía. ¿Será posible pensar en un superestado global que tome decisiones colectivas a una escala nunca antes vista? Creo que vale la pena reflexionar al respecto y considerar que esencialmente lo que vivimos ahora no es el fin de la historia, ni es el resultado de una evolución necesaria e ineluctable, sino que es producto de la contingencia histórica. Esto ha sido todo por hoy. Hablamos del primer tema del módulo de aspectos históricos de la administración pública. Espero verlos pronto. Gracias.